Bueno, Juan Pablo Cardenal, bienvenido. Hola, es un días. placer. No es la primera vez que está en esta casa. En sus dos grandes libros sobre China ya fue entrevistado por Mario Noya aquí. Pero el trabajo, recuerdo cuando hace unos meses nos conocimos, estabas escribiendo este libro. Yo no pensé que iba a haber un trabajo tan minucioso. Es más, no hay nada comparable a este libro en la abundantísima bibliografía que hay sobre el proceso, el golpe de Estado, etcétera, etcétera, porque hay dos fuentes que yo creo que es la primera vez que se ha ido a ellas. Uno, el Tribunal de Cuentas, que hay un gran informe del Tribunal de Cuentas. Claro, el problema es que meterse en números es una cosa muy pesada, es decir, fulanito cobró tanto, trincó, porque aquí se roba, pero ¿cómo se roba? O sea, es una cosa exagerada. Pero me llama la atención, luego os dejo que preguntéis, pero las dos cosas que a mí más me llaman la atención del libro. Primero, esto, si alguna vez hay gobierno en España, tendrían que leérselo todos los ministros, porque aquí está lo que los malos hicieron bien y lo que los buenos, en teoría, no hicieron. Que lo peor que hicieron, lo que hicieron mal, es no hacer nada. Pero luego, como todo no empieza, como siempre se dice, por la pela en Cataluña. Eso es mentira. Empieza por el fanatismo. Y hay un pequeño grupo, que es el grupo Emma, que luego es el grupo Eugeni Sammar, que son voluntarios, periodistas que entienden que la batalla de la futura república, la batalla separatista, aquí no la van a ganar. Y en Cataluña, con mucho, la pueden empatar. Pero donde la pueden ganar es en el extranjero. Y es una idea realmente interesante, que ya Cambó tuvo, pero claro, llegó la guerra civil y Cambó se dedicó a hacer la propaganda del bando de Franco porque había que salvar la fabriqueta y todo eso. Pero aquí está muy bien explicado cómo lo que empieza como un grupo de fanáticos se convierte pues prácticamente en una enorme industria, pero vamos, digna de Münzenberg. O sea, desde el Comintern no ha habido una operación totalmente artificial, diseñada, que año tras año, cada vez con más dinero público siempre, aquí ningún privado pone dinero, todo es dinero de toda España, se pone en marcha, va creciendo, va ocupando países, embajadas, crea embajadas nuevas, etcétera, y nadie en Madrid hace absolutamente nada. Y eso, yo no sabía nada del grupo Emma, ni de Sammar, yo creo que casi nadie. Es más, estoy por decir que para muchos catalanes que todavía lean, será una sorpresa ver, porque está todo con nombres y apellidos, con fechas, y lo que es más serio, con la cuenta, con lo que han ido cobrando cada vez ha habido más fondos públicos y cómo se ha extendido. Esto, la primera idea, ¿cómo te viene? Ese momento que cuentas de desesperación, viendo en el extranjero cómo las mentiras más disparatadas cuelan, ¿o cómo es? Bueno, mi motivación era principalmente, pues, como a muchos otros españoles, en los días de furia, me echaba las manos a la cabeza de todo lo que podía leer en la prensa extranjera, ¿no? Y bueno, yo vivo en el extranjero, estoy en contacto con ese mundo, con esas audiencias. ¿Dónde vivías tú en ese momento? En Suiza. Suiza. En Suiza. Y realmente había calado un relato basado en mentiras, ¿no? Y entonces para mí el tema del nacionalismo es un tema estructural para mí, porque creo que soy, con otras personas de esta mesa, de los que lo vimos enseguida, ¿no? Y lo veía un poco en soledad en todos aquellos años, ¿no? Pero lo he seguido siempre, y cuando en septiembre del 2017 me doy cuenta de que, como muchos otros españoles que viven en el extranjero y que se echaban las manos a la cabeza igual que yo, pues que tenía que aportar mi granito de arena, ¿no? Yo soy periodista, conozco ese tema, tengo llegada en los medios, y además había un tema que no se había abordado, que es cómo estos tíos han montado su lobby internacional, ¿no? Y esa fue, bueno, la idea de seguir eso, ¿no? Y un poco para mí la conclusión, o lo que explica muy bien lo que ha pasado y dónde estamos, es un poco lo que decías hace un momento, Federico, y es, por un lado, hay la Generalitat y todo lo que yo describo en el libro como la telaraña, ¿no? Todo ese grupo de empresas y entidades, todas financiadas con dinero público, y todos sus cómplices, personas individuales, tanto catalanes como extranjeros, que tienen como tema prioritario el impulsar este fin ilegal que es la secesión de Cataluña en el extranjero, ¿no?
El segundo factor creo que es clave, que es la incomparecencia del Gobierno de España. Tenían que haber neutralizado todo eso y no lo hicieron. Y el tercer factor importante es la ignorancia que hay sobre España y sobre Cataluña en las audiencias extranjeras. Yo creo que la combinación de estos tres factores explican perfectamente dónde estamos, ¿no? Y hay un elemento que cuentas y que para mí es clave, es la ignorancia sobre Cataluña que ha habido en todos los gobiernos españoles. O sea, ninguno tenía la menor idea de Cataluña, ninguno había vivido allí, ninguno sabía nada, de nada. Bueno, Aznar se carteaba con Jim Ferrer, que es una manera de no enterarse de nada. A lo mejor de poesía aprende, ¿verdad? Poesía provenzal, pero realmente de Cataluña nada. Y era el que estuvo, digamos, más cerca, pero, y él lo dices, él tuvo que elegir entre el País Vasco y Cataluña. Y eligió combatir en el País Vasco y integrar Cataluña. Y hay que decir que las transferencias, que muchas las vas contando, son casi no tan cuantiosas como las de Felipe González, porque esto ha sido un proceso que no ha parado. Pero para mí lo más terrorífico, porque una cosa es sospecharlo y otra cosa es constatarlo, es la inacción deliberada y pavorosa del gobierno de Rajoy durante ese mes, que es todo el mes de septiembre, pero tú insistes, y es verdad, hay 2 días, el 6 y el 7 de septiembre, cuando se suspenden todas las garantías constitucionales y legales en el Parlamento de Cataluña, que era el momento de intervenir. Nadie cuenta eso, y el gobierno, si se puede llamar gobierno a esa pandilla, se niega a hacer nada y además prohíbe hacer nada. O sea, toda la diplomacia paralizada, que es una cosa. Pero ¿cómo ha podido pasar eso? Bueno, pues ha pasado. Y hay 2 personas, bueno, hay una persona en concreto, que es Carmen Martínez Castro, que era su responsabilidad. Bueno, es algo de no creer todo lo que no hacen. Pero sí que hay una pregunta, y ya os dejo, porque llevo haciéndola desde aquel día. ¿Dónde está la grabación de los 100 policías con la cabeza rota agredidos por las turbas separatistas? Que estaba en Interior. Sí sabemos que por orden de Soraya fue Carmen Martínez Castro, que decía en Interior, que no saliera, porque la tenían. ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué han hecho con eso? Es como los trenes del 11M. ¿Dónde están los trenes? ¿Por qué los han destruido? Nosotros todavía encontramos un vagón y se escaparon algunas grabaciones de policías, salieron, pero inmediatamente el gobierno las acalló, que es una cosa. Y eso, salieron tarde, de hecho, Pero además había una grabación más completa, que era cuando tenía que haber salido el mismo día, lógicamente. Sí. Se negaron y además impidieron que salieran, digamos, de una manera autónoma o discreta. Es decir, no podían haberla sacado al gobierno, las filtras a una agencia y salen inmediatamente, o un medio. No. ¿Y eso cómo lo explicas? ¿Qué explicación te das? Bueno, es uno de los enigmas, ¿no?, del procés, porque además la gestión de todo ese día fue nefasta. Tuvieron la cifra de heridos que podían haber machacado esa mentira y decidieron no hacerlo. Podían haber explicado la cuestión de fondo para paliar el efecto de las imágenes de los antidisturbios. O sea, tuvieron varias formas de haber comunicado esa jornada de forma diferente. Y una de ellas, efectivamente, es haber sacado esas imágenes que desmentían que esas hordas... Exacto, ¿no? Las hordas de los manifestantes, pues que eran supuestamente pacíficos, ¿no? También, por ejemplo, que solo hubo violencia no recuerdo la cifra, pero de 2.000 y pico colegios electorales, 17 me parece, ¿no? Tampoco lo dijeron, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí específicamente tratar de averiguar qué había pasado con esas grabaciones. Las grabaciones existieron, según parece se descargaron en discos duros, se mandaron al juez y ahí en Interior hay un momento en que se pierden. De hecho, Enric Millo, que era el delegado del gobierno de España... Otro héroe, un héroe, sí, que pidió perdón por la actuación de la policía. Pues él me reconoció que había, palabras textuales, que el tema ese era una nebulosa, ¿no? Y realmente, bueno... No, pues se mandaron al juez, dices, hubo... Es lo que me dijeron ellos, sí. Yo creo que nunca llegaron. Nunca llegaron. Hubo algunas imágenes... Tampoco la pidieron, ¿eh? Los jueces no las pidieron. Apareció en el juicio de pasada, pero ahí no las pidieron. Yo recuerdo, porque eso lo puedo decir porque acabó la instrucción, ya hay Llarena, ya lo han apuñalado bastante y tal, que yo eso se lo planteé a Llarena cuando había terminado la instrucción. Pero esas imágenes no nos han llegado nunca. Coño, había que pedirlas.
pero pedirlas so pena de cárcel, porque si no estos no los sueltan. O sea, la idea de defender a España en la banda de Fernández Díaz y toda esta gente es que es incompatible con respirar. O sea, son cobardes, pero de una manera minuciosa, científica. O sea, es imposible ser más cobardes y más villanos. O sea, esa noche, yo recuerdo cuando sale Soraya, digo que no había pasado nada, que era el triunfo de la legalidad. Y estaba todo el mundo diciendo, ha vuelto el fascismo, Hitler bombardea Barcelona. O sea, pero... Y les daba igual la corazada Aranzadi que decían que iban a poner una demanda o una querella o no sé qué. ¿Cómo es posible tanto idiota y tanto cobarde junto? Pero coincidieron. O sea, es... Y lo terrible de ese día, o sea, ya llegamos a ese día muy mal, porque desde el 2012 que empieza el proceso, nadie neutralizó nada. Al revés, se pasaron al proceso los gobiernos. Decían que Junqueras era el moderado. Sí, intentar llegar a un acuerdo hasta el último minuto, ¿no? Sí. Pero lo terrible es que por esa mala gestión también de ese día, todo el relato independentista cuelga del 1 de octubre. Todas esas mentiras de lo que supuso el 1 de octubre, que no nos olvidemos que era algo que había declarado ilegal un tribunal, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos han conseguido, por la inacción de Moncloa en este caso, pues que hayan podido darle carrete a toda esa idea de la España autoritaria y de... Siempre Franco o lo que sea. ¿Cuándo empieza la estrategia, digamos, la trama exterior de la que hablas, cuándo empieza a fraguarse? ¿Es en 2012 o antes ya hay un trabajo previo? Yo creo que eso es interesante porque... Obviamente que se pulsa el botón del procés después de la famosa reunión entre Rajoy y Mas en 2012, justo antes de la famosa diada, creo que antes o después de la diada, pero obviamente se había fraguado en las décadas anteriores. O sea, yo pongo el corte en el famoso programa 2000 de Pujol, que es una máquina de catalanización por la fuerza, cuyo ideólogo es Pujol y que ahí se empieza a poner el cimiento de lo que vino después y ahí se forma la telaraña, que es... Uh-huh. Bueno, el otro día leía en la web de Transparencia de la Generalitat que hay 502 empresas y entidades participadas por el gobierno de la Generalitat. 502 empresas. Este sería una continuación, ¿no?, del plan 2000, ¿no? El plan 2000 era introducirse en todas las universidades, medios de comunicación catalanes, y aquí lo que han hecho fue, ¿no?, dar un paso más internacionalmente, porque esto, por ejemplo, sobre todo las universidades anglosajonas siguen estando penetradas por este discurso, lo tienen todos los departamentos y gabinetes controlados. Yo te quería preguntar sobre el tema parece menor, pero a mí me sorprendió mucho esos días. Yo sí que, como periodista, a veces venían a Barcelona y corresponsales o enviados especiales te llamaban, entonces te explicaban la agenda de encuentros que tenían y veías como la Generalitat los iba guiando. Ahora te reúnes con este economista que le iba a contar. Sí. Un poco el tema de Julian Assange, de Mark Snowden, ¿no? Esa potencia de repente en Internet, en las redes sociales, el 1, que creó ese discurso que se mantiene ahí, ¿no?, de victimismo. A mí me ha sorprendido esta conexión. No sé si yo leí una parte, no todos, es la conexión rusa. Existe esa conexión rusa, Russia Today, Julian Assange. Y también me sorprende que los jueces no citaran a ninguno de los que estuvo, por ejemplo, Uriol Soler, que fue a ver a Julian Assange, cómo se fotografió. Eso también, esa impunidad de muchos de esa telaraña internacional en el juicio, ni se les ha citado ni como testigos. Hay muchos que tenían que estar imputados que no les han imputado, ¿no? No sé, la trama esta rusa, yo creo que es difícil llegar a conclusiones, ¿no? Pero lo que sí es claro es que poco después de esa reunión en la Embajada de Ecuador en Londres, entre Soler y Assange, es cuando él pone la foto famosa del estudiante delante del tanque en Tiananmen, ¿no? Que es un escándalo, es un bochorno intelectual que hiciera una cosa así, muy a ¿no? juego con ese mamarracho, es un estafador. Uh-huh. Pero es verdad que hay un momento en el que todo lo que es antioccidental se sube. Todo. Y ese es un modelo cominterno. O sea, realmente, yo decía antes, desde Münzenberg no ha habido una operación
con la diferencia que entonces había una cabeza y había un Estado y había un genio de la propaganda que era Münzenberg. Yo no he visto una cosa de desinformación tan perfecta como la que han hecho estos tíos. Bien es verdad que porque los que tenían que oponerse no han hecho nada, pero en las universidades, por continuar con esto, o sea, como Mas-Colell, como toda esta gente con becas de la Fundación Ramón Areces, o sea, con becas, algunas son de la Caixa, pero solo una parte, porque otras son Rafael del Pino. Y bueno, pero ¿qué hace Rafael del Pino, la Fundación Rafael del Pino, la Fundación financiando el separatismo catalán? Además de esa manera retorcida, que es así como pacífica, pero científica, que es la peor de todas, ¿no? Que es la de Mas-Colell, Sala y Martín. Sala y Martín le gustaba Esperanza Aguirre. Siempre he dicho, si ese es el payaso de mi color. O sea, además siempre disfrazado, cuando no estaba con el Barça, estaba con lo otro. La cadena de instituciones, incluyendo el Barça, que ha sido el verdadero ministerio de Asuntos Exteriores del golpismo catalán, y sigue siéndolo, con Guardiola y toda esta patulea, bueno, que nadie dijo nada. Es más, hubo un director general de deportes que escribió una carta al País defendiendo al Barça y atacando al Real Madrid, porque decía que el Barça era quien mejor defendía la marca España, cuando se había negado a representar a la marca España, cosa que hacían gratis el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, todos los equipos españoles, excepto el Barça. Oye, y el tío con un par, que era un Bolshoi, pero que estaba en el gobierno de Rajoy. Sí, sí. Hay cosas incomprensible, sí, perdona, Pepe. Hay un elemento, tú hablabas de la ignorancia enciclopédica que existe en Madrid sobre Cataluña y el catalanismo. Esta gente crea un grupo que se llama Xambart, es un periodista de los años 30, que murió en la transición, murió en Barcelona a principios de los 80. Xambart, si tú lo lees, y hay una edición de los Cuadernos Crema de su obra periodística, es difícil encontrar textos más racistas. Yo lo he leído. Es decir, él habla, por ejemplo, está de corresponsal cuando las tropas francesas coloniales ocupan el sur de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, describe la situación y dice, hay unos negros que son como monos, que son de las tropas francesas que están mirando con deseo a las alemanas que pasan por la calle. Este es el tono, ¿eh? Sí. Este es el personaje. Y este es uno de los... Bueno, participa en el atentado contra Alfonso XIII en Garraf, es del grupo Bandera Negra. Es decir, no estamos hablando de gente, seguidores de Cambó, muy ilustrados. No, pero básicamente racistas muy básicos. Sí, referente intelectual, perdona, de Quintorra. Sí, señor. Como uno de los 2 o 3 tal. Hay una cosa que dices, a propósito de racistas, ¿cuántos tienen el premio Batista y Roca? Que es uno de los padres del terrorismo catalán moderno. Sí. Pues bueno, pero... Antes tú has hablado de Andreu Mas-Colell, que yo, por cierto, me lo encontré antes de ayer en una librería de Barcelona que él frecuenta bastante el Halle. Mas-Colell, que es un señor, en fin, muy respetable, muy mayor. Mas-Colell es, cuando se habla de la influencia internacional, ¿cuándo empezó eso? Preguntabais. Eso empezó en los años 70, cuando Mas-Colell, que por lo demás es un economista brillante, llega de catedrático a Minnesota, es el primer español, economista español. Cuenta en detalle, sí, Juan que Pablo. consigue colocarse ahí. Va llevándose economistas españoles, no solo catalanes, también madrileños, bastante gente del PSOE. Él era del PSUC en ese momento. Se los lleva a Estados Unidos, pero a partir de ahí, es una cuestión puramente profesional, académica, pero a partir de ahí hay una labor política muy clara, desde la Generalitat, cuando ya se crea la autonomía, de crear élites independentistas. Pujol tenía una idea del Estado que no tiene, por ejemplo, la derecha madrileña. La derecha española madrileña, casi son sinónimos. No, es decir, bueno, en fin, Pepe, están aquí. Pepe, no te pongas estupendo. Para eso estamos, para estar un poco estupendos. Venga. ¿No? Pero es decir, tienen la idea de que hay que crear élites. Aquí piensan que ya escampará, lo de Cataluña ya escampa. Con dormirlo ya está, lo de Cataluña durmiéndolo se resuelve y escampa. En Barcelona tienen muy claro que las cosas hay que hacerlas y que no se resuelven solas. Quieren crear élites. Hay una fundación, la Fundación Catalunya Oberta, por ejemplo, que presidió Pujol hasta que salió su tema, que se dedicaba esencialmente a eso. Y desde apoyar a periodistas, que alguno ha acabado después en el ABC, director de TV3 y al director de viene TV3, de esa fundación, etcétera. Sí, lo de crear élites y lo de influir en el extranjero lo tienen clarísimo, pero Mas-Colell, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, hablabais de Per Aragonés, que puede acabar siendo presidente de la Generalitat. Per Aragonés es un chico de comarcas que hace una carrerita, creo que no sé, que estudió ciencias políticas o derecho, en fin, nada del otro jueves. Y tú ves el currículum de Per Aragonés y dices, a ver, escuela John Fitzgerald Kennedy. Pero ¿cómo que John Fitzgerald Kennedy? Un tío que viene de comarcas, de ahí, de Rodalías, de andar por casa. Pero es que como Per Aragonés, Artadi, una chica que tú lo oyes hablar y dices, bueno, pero esta chica, es decir, esta es una doctora por Harvard.
Hay un contraste entre... No, en realidad hay un contraste que sorprende muchísimo entre el nivel personal que tienen, su formación en España y después los currículums internacionales. Y te encuentras, y tú lo has apuntado al principio y tú también, con que determinadas instituciones que no son públicas, que son privadas, como por ejemplo la Fundación de la Caixa, que tú coges a la mitad o más de la mitad de los independentistas catalanes de élite y todos han sido becados por la Caixa en Estados Unidos. A mí no me han becado. Y a la gente de Ciudadanos no la han becado. Y a la gente... Pero a Pablo Iglesias sí lo becó Caja Madrid. Bueno, pues, bueno, vamos a ver, hay una sospecha de que alguna estrategia política hay detrás cuando ocurre que te encuentras a gente de medio pelo como Pere Aragonés y como 100.000 peras aragoneses, o gente de la CUP. Pero gente de la CUP ha estado decir que Juan Pablo apunta una cosa interesante. Más con él viene y está rodeado del grupo de Luis Ángel Rojo. Luis Ángel Rojo es la Beautiful People. Y ellos sí tenían, eso que dices que no tienen, claro que tenían, la misma idea de aristocracia y de clase dirigente que tenía la institución. Pero no de crear élites. De crear élites siempre. Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo tienen exactamente la misma idea. Lo que pasa es que, como eran analfabetos, como no saben nada de historia de España y desconocen Cataluña, piensan que es compatible. O sea, todo este grupo de Luis Ángel Rojo, Mariano Rubio y tal, el grupo del Banco de España, que es el grupo de estudios del Banco de España, que está muy relacionado luego con Sánchez Asiaín, del Banco de Bilbao, todo ese, que eran grupos muy preparados, y Deusto y tal. Pero muy poco viajados. Bien, sobre todo por Cataluña. O sea, es gente que sabe más de Virginia que de Lérida. No digamos de Barcelona, que la desconocen por completo. Entonces, esto es un problema de la izquierda en España, de la izquierda exquisita, de la izquierda con doctorados y tal, y con capacitación técnica. Su absoluta incapacidad política para entender lo que venía. Yo conocía a Mariano Rubio, a Luis Ángel Rojo, en los primeros años de Felipe González, que es cuando esto toma carta de legitimidad. Tú dices que esto empieza el día en que le perdonan lo de Banca Catalana a Pujol. Pero es que no solo le perdonan, sino que le entregan los votos del PSOE y además aceptan que la agenda política, como se dice ahora, de Cataluña internacional, sea propia. Y eso empieza con Felipe González y con este grupo, porque Felipe no se trataba, digamos, con otra gente. El grupo de Felipe era el de Miguel Boyer, que es otro típico de la élite de la aristocracia republicana, que luego son, digamos, la gente bien, como decía Umbral, del PSOE. Desde el principio entienden que lo de Cataluña no tiene que ver que eso es un mundo aparte. ¿Aparte por qué? Y pasa desde el principio. Yo la idea de que Luis Ángel Rojo, que es también uno de estos prestigios hinchados, pero que es casi un padrino de Mas-Colell, que es el padrino, efectivamente. Lo que tú cuentas de Minnesota lo cuenta Juan Pablo con detalle, y así como los becados, pero además con nombres, apellidos. O sea, hay una lista aquí que esto es una cosa Hay una parte en el impresionante. libro de Juan Pablo que a mí me ha llamado la atención, volviendo otra vez a la inacción del gobierno de Rajoy y el trato un poco con la Secretaría de Estado de Comunicación, con Carmen Martínez Castro, es la justificación que ella daba, ¿no?, a la hora de no querer entrar en materia, ¿no? Hablaban de la no internacionalización del conflicto, ¿no?, que era como se referían ellos a esto, y luego la falta de dinero. Decía, nosotros no tenemos dinero para hacer estas acciones que en Cataluña sí hacen. Eso también demuestras en el libro que es mentira, ¿no?, porque en un momento determinado, ya cuando están desesperados, sí que recurren, ¿no?, a dinero para hacer campañas. Sí, contrataron a través de no sé qué entidad, no recuerdo ahora. Sí, es Cámara de Comercio, una entidad catalana, sí, pero que... Pero vamos, todo este tema de no querer internacionalizar todo el asunto, si nos ponemos navideños podemos aceptarlo, pero mi pregunta es, ¿qué impidió al gobierno hacer pedagogía en Cataluña? Que es donde más necesario es, porque yo estoy convencido que si hubieran neutralizado todas las mentiras que se crearon en España nos roba, etcétera, etcétera, mucha menos gente se habría subido al tren del procés, ¿no? Y con los propios corresponsales extranjeros aquí. Bueno, no que hicieron hay absolutamente que dar nada. dato Sí, del eso Minder, te iba a preguntar, que parece más el Tinder porque hablas que otra cosa. dedicas a una parte... Bueno, en primer lugar, yo tengo dos preguntas. ¿En qué países tuvo más calado, usaron lobbies, tú lo cuentas, en qué países tuvo más arraigo la trama?
Y segunda pregunta, respecto a la prensa de la cual hablas, cómo se tragaron, que eso por otro lado no es nuevo, en todos los conflictos internacionales hemos visto cómo la prensa al final acaba normalmente bastante intoxicada e intoxicando a su vez. ¿Hay algún tipo de medios, estoy pensando en los anglosajones, estadounidenses o británicos, que hayan caído más en ese falseamiento que otros, que los italianos o los franceses, o no, o ha sido más generalizado? Hombre, es justo reconocer que ha habido un poco de todo, pero los importantes, al final la opinión pública la marcan los medios anglosajones. Pues ha habido, en concreto el New York Times nos ha matado, ¿no? Porque yo creo que el New York Times es el periódico que leen los que no saben y los que pueden tomar decisiones que nos pueden afectar. Y que además ¿no? se fían de él, claro, se creen que claro, porque es tiene una fama referencia. de rigor. Y se ahorran estudiar. Encima. Y creo que... Y bueno, y la cuestión con el New York Times... A ver, yo hice un análisis de 92 artículos publicados desde junio hasta diciembre de 2017, otra de las razones que me llevaron a escribir este libro. Y cuando... O sea, una cosa es leer un artículo y subirte por las paredes. Y otra cosa es tener la foto a vista de pájaro de todos esos... De hacer un análisis, que lo hice lo más honestamente que fui capaz, ¿no? Y ahí es donde empiezas a ver lo que para mí son técnicas de manipulación. O sea, cuando tú no dices que el independentismo es minoría en Cataluña y cuando lo dices lo llevas al último párrafo y lo despachas en una sola frase, o cuando a Inés Arrimadas, que había ganado las elecciones, se le mencionan 92 artículos 3 veces y a Albert Rivera, que apuntaba a presidente de España 8 veces, cuando no hay ni una sola mención a todos los atropellos que hay en Cataluña contra los constitucionalistas, pero Franco sale en cada artículo y la actuación policial también, pues obviamente si tú eres un lector del New York Times que no tienes, porque la crisis catalana es compleja, no tienes un conocimiento previo, obviamente donde desemboca eso es en una simpatía hacia la causa catalana y luego piensas que España es un país cavernícola. Pero lo que estamos hablando ya, ¿no?, directamente es de mala fe, no es que haya... No sé si es mala fe, pero la cobertura fue nefasta. Y sobre todo, por comparación con otros medios anglosajones que sí lo hicieron bien, como el Economist, como el Wall Street Journal, lo que a mí me lleva a pensar que quien lo hizo mal eligió hacerlo mal porque otros lo hicieron bien, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, yo creo que el Minder o Tinder o como sea este sujeto, pero tú hablas de que Suiza ha sido el epicentro digamos, de la manipulación, y luego me ha chocado que aparece poco Bélgica, que tiene otra rama, digamos, delictiva, que es, bueno, el gran refugio de la delincuencia en Europa, por no decir internacional, es Bélgica desde hace mucho tiempo. Suiza tampoco se queda corta en eso. No, es que me ha asombrado porque donde más, y además algunos textos son verdaderamente escalofriantes. Sí. O sea, es que es una cosa que no habría hecho, pero ni la pasionaria en sus peores tiempos, si es que los tuvo buenos. O sea, hay textos que no te los puedes creer y repetidos ahora. Tú, bueno, citas el John Carlin. Dice, bueno, John Carlin es un mentiroso patológico porque él vive aquí. Él sabe perfectamente que lo que dice es mentira. Y además oculta la verdad. Pero lo han hecho en general. Ha habido una especie de consenso en la trola y como que estaba bien visto mentir. Sí. Ese es el relato la verdad también. ha dejado de importar, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Pero esto fue gratuito. La pregunta es, esta confluencia, ¿no?, en este ataque a la democracia española, o es que se ha regado también a los medios, se les ha cuidado, porque tengo la sensación de que algunos medios esa parcialidad, esa parcialidad sorprendía, hacemos, ¿no? Porque dices, se espera una cierta equilibrio. Si Minder publicó un libro también, o sea, no sabes ya hasta qué punto intereses hay detrás. Y desfiló por todos los medios del régimen, ¿no? Sí. Que estéticamente, digamos, que no queda muy bien. Pero, no sé, todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no?, de si los han comprado. Yo a la conclusión a la que llego, porque es muy difícil encontrar las evidencias, es que hay muchas formas de comprar. No solo compras con dinero, quiero decir, ¿no? Y yo creo que yo creo que cuando te traen a Barcelona 4 días para cualquier seminario o lo que sea y te invitan a todo y te pasean y te dan acceso, ya te han pillado. Ya te han pillado, ¿no? Sobre todo porque son gente, y los he tenido delante,
que tienen una ignorancia oceánica con respecto a lo que es España. ¿Sabes? Sustituye su ignorancia o suple su ignorancia con todos los estereotipos negativos de España y luego los tienes delante y resulta que los tíos no saben qué pasó el 6 y el 7 de septiembre. Ahora, no tienen ni idea, pero la mirada condescendiente siempre Eso te iba a decir, ese componente de prepotencia, de condescendencia, ya es muy anglosajón, la mirada racista, que lo es, racista. Entonces, lo increíble, perdona, José, lo increíble es que nos dan lecciones, nos ponen a caer de un burro, son unos ignorantes patológicos, y encima con esa mirada de decir, bueno, vosotros sois unos salvajes. La democracia directa suiza, somos nosotros. Eso lo feten, ¿no? Sí. Bueno, déjame decir solo, perdona, Pepe, si es breve, porque tenemos muchos oyentes y muchas llamadas. Decir, que más allá de que los compre o no, también está el prejuicio antiespañol. A mí me entrevistó la televisión británica y me estuvieron preguntando durante media hora por Franco. Sí. O sea, estaban dando un golpe de Estado en la calle y me hablaban del 36 y del general Franco. Total. Y después lo que salió en imágenes fue Franco. Pero es lo único que saben. Sí. Si bueno, es que es el único tópico que tienen en la cabeza, pero si no haces una imagen de país, si no intentas contrarrestar esa proyección... Pero es que, y ahí entra el toque racista, no pueden tolerar que un país católico sea laico y entre en Europa y organice grandes olimpiadas, gane la Copa de Europa continuamente y esas cosas. No lo tragan. Igual que en el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, es lo mismo. La visión con la el mundo anglosajón pasa lo mismo con es lo mismo que la enciclopedia francesa, pero peor, porque encima tocas el racismo ese protestante de los países católicos del sur. Y ya ni te cuento en Iberoamérica, pero es exactamente igual. Y ese racismo, que es un racismo arraigadísimo, y que es la leyenda negra, y que es la leyenda negra y sigue siendo la leyenda negra. Lo actualizan con lo que sea. Les da lo mismo Franco que Florentino Pérez, que Cristiano Ronaldo. O sea, les da igual. La cuestión es seguir manteniendo, como dicen los italianos, la punta de la nariz por encima de la nariz, ¿no? Pues esa cosa condescendiente, racista, asquerosa. Sí. Y aquí los políticos pagan, el otro día vimos Chimo Puig pagando que le hagan una cosa en el Guardian. Pues, chicos, si te da igual, si va a leer más gente el Levante. Bueno, pues nada. Pero aquí lo revelador también es que tampoco había nadie dedicado a contrarrestar de alguna forma esta iba situación. A decirte que en ese contexto era obligatorio que alguien lo hubiera neutralizado y les hubiese afeado lo que estaban Es verdad que los corresponsales pedían entrevistas, por ejemplo, con Rajoy o con gente del gobierno y que directamente no les respondían. Y sin embargo tenían los móviles de Romeva y compañía, ¿no? O sea, y todos sabemos que para un periodista cuando le das acceso y contexto y encima te los llevas a comer, pues ya tienes mucho ganado. Tienes la mitad. O les invitas a las familias a dar un paseo por Barcelona y a ver el partido del Barça, ¿no? A ver, ellos tiraron del ABC de las relaciones públicas. O sea, tengo que decir, lo hicieron muy bien para sus intereses. Pero siguen. Lo siguen. Yo creo que el problema es que lo hacen. Pero lo trágico es que quien nos tenía que haber defendido, pues desertó, ¿no? Se rindió. ¿no? Como anécdota, lo contaba fuera de micrófono, Carmen Martínez Castro invitó a la Asociación de Corresponsales Extranjeros a reunirse con Rajoy en octubre, después del 10 de octubre, con la condición, dijeron que sí, que estaban muy interesados, pero la condición era que no preguntaran por Cataluña. O sea, eso fue dar una idea de con además la dejadez. Problemas con el inglés y el francés. Además. Eso es interesante. Yo no es que tenga en gran cosa los idiomas, se puede ser tonto en muchos idiomas, pero para entender la propaganda en contra, pues hombre, que al menos si están Carmen y su segunda, porque una sepa inglés y otra francés, sí, estaba con que Solo menos, Sánchez ¿no? Vicente, que es la le tenían que traducir los artículos, claro. Pero además es que no podían mantener una conversación fuera de una conversación normal, una conversación profunda con un corresponsal, no podían tenerla. ¿Y qué papel juega ahí, por ejemplo, Moragas o Margallo, ¿no? Que son personas idiomas que hablan. Claro, sí, ya en el frente diplomático, ¿no? Tontos Que es en otro, varios pero... idiomas. Sí, algunos, o sea, yo creo que Margallo hizo bastantes cosas en su línea, ¿no? O sea, Magallana. Sí, sí. Hay que reconocer que puso cosas en marcha y que, bueno, institucionalmente estuvo bien tirado, ¿no? Pero cometió el mismo error que Moncloa, desatendió la opinión pública internacional. Y eso es un tema que lo hablábamos antes fuera de micrófono, que es un error estratégico garrafal, porque
ellos creían, el gobierno creía, que las decisiones que iban a tomar los distintos países solo tenían que estar impactadas por lo que España pudiera decirles. Y eso es solo una parte de su ámbito de decisión. Hay una otra parte que es que no se pueden sustraer al sentir de la opinión pública en sus propios países. Entonces te la tienes que trabajar la opinión pública de esos países. Y eso es lo que no hicieron porque no le dieron valor, ¿no? Por eso hicieron la sexta, porque les da igual la opinión pública. Ellos estaban a lo suyo. Sí, sí. Bueno, a ver, preguntar de los siguientes. ¿Por dónde van, Vanessa? Pues os avanzo, si os parece la más repetida, que es sobre esas embajadas catalanas en el exterior. ¿Por qué no se cerraron? ¿Por qué en su lugar se favorecieron? Después de la pausa. Bueno, me gusta la pregunta de los 40 años y del PP y el PSOE, que yo, un poco como cierre del libro, lo abordo en el epílogo, ¿no? Y, bueno, todos los que seguimos este tema desde siempre lo hemos pensado, pero cuando haces el ejercicio de hacer una cronología de los hechos, de los momentos importantes en los que el Estado perdió, y te echas las manos a la cabeza, es absolutamente inaudito las concesiones que hemos hecho. Y mi conclusión de eso es que, bueno, yo no equivoco quién es el adversario, pero que el Estado y el constitucionalismo es totalmente corresponsable de la situación a la que hemos llegado, no tengo ninguna duda, ¿no? Y en el epílogo yo enumero varios momentos, desde luego lo de dejar escapar vivo a Pujol en Banca Catalana, que ahí se marcan las reglas de la cohabitación, ¿no? Luego, algo que hablé contigo en su día, Federico, de la claudicación del socialismo catalán al nacionalismo. La entrega del PSOE al PSC. Sí. Pero luego tenemos el rol del Constitucional, ¿no? Que desde la LOAPA en adelante, pues ellos han sido los que han hecho el mapa competencial. Y hay que decir que han reinterpretado de una manera absolutamente anticonstitucional y antinacional todas las sentencias. Yo, cuando saqué La dictadura silenciosa, el capítulo dedicado a Pujol, que casi se va a Planeta por publicarlo, hoy no creo que lo publicara, pero bueno, estaban obsesionados con eso. Claro, el Constitucional era suyo. Les dio la razón en la ley del catalán y en todas las leyes, porque eso ha sido una política sistemática de destrucción del Estado a través del Constitucional, que es la que se va a seguir. Totalmente. Y bueno, en el Constitucional, pues ahí tenemos el famoso artículo 148, creo, de la Constitución, que está totalmente agotado, que es el que le da las competencias a las autonomías, y el 149, que era para las materias reservadas al Estado. Ahí han hecho una interpretación amplia y generosa para ellos. Y el ejemplo está en el tema de las embajadas catalanas, ¿no? Sí. Una competencia que es la acción exterior, que debería ser claramente para el Estado, pues haciendo un salto mortal, consiguieron colar que en el ámbito de sus competencias las autonomías podían hacer acción exterior, ¿no? O sea, yo creo que el Constitucional es súper responsable de donde estamos. Pero tenemos el pacto del Majestic, con el descabezamiento del único político de la Vidal Quadras que le había tomado la medida a Pujol. Tenemos el nefasto pacto del Tinell, que desemboca en un estatuto que no consensúan con el PP, que representaba la mitad de España, y que luego eso da paso a la coartada, que era el estatuto, que era la voladura de España, y era la coartada del proceso, ¿no? Pero luego tenemos a la Iglesia, tenemos a los empresarios, de una cobardía tremenda, tenemos a los sindicatos, tenemos a la prensa. Sí. O sea, es que no se salva nadie. Yo creo que salvan 4 gatos en la Resistencia, que además una Resistencia totalmente maltratada por unos y por otros. Entonces, bueno, creo que eso explica, si miramos con detalle lo que ha pasado en los últimos 40 años, entendemos perfectamente dónde estamos. Y el problema es que todo lo que hemos perdido no lo vamos a recuperar. O sea, yo soy, como buen catalán, soy pesimista. Sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo único que hay que decir que este libro está en la editorial Ariel, que ya hoy está a la venta, ¿no? Sí. O sea que en el Corte Inglés ya pueden ir a comprarlo, sí, ahí está. Que hay que comprarlo. Yo lo haría, ya sé que lo de decir de lectura obligatoria es una cosa un poco absurda, pero los líderes del PP, de Ciudadanos y de Vox tendría por lo menos los 10 que van en los puestos de salida, no solo leerlo, sino sabérselo. Es decir, los 4 o 5 que tienen alguna formación,
que son 4 o 5 por que leas partido. un libro, ¿eh? No, pero hay gente que lee mucho. O sea, Sí, no Pablo está Casado es un tío Sí. que lee. Pablo Casado tiene que leerse esto. Lo hemos comentado, Federico, también. Quique Méndez Monasterio, que es el gran auriga de Vox, es un tío que lee mucho. Tiene que leer esto. Federico, el trabajo de fuentes de entrevistas que hay Es un detrás trabajo- del trabajo, más de 200 entrevistas, ¿verdad? Y, bueno, muchísimas referencias, anotaciones a pie de página. O sea, de ahí sale una enciclopedia de la claudicación. Pero hay que decir que es un trabajo ejemplar en ese sentido. Como no ha habido, porque además iba todo tan deprisa que los libros han salido sobre la marcha del proceso, ¿no? Pero bueno, este es un libro de trabajo, o sea que en Ariel, y bueno, cuando lleves la tercera edición, pues ya volvemos a hablar. Fenómeno. Bueno, enhorabuena, Juan Pablo, y Muchísimas muchas gracias. gracias por este libro. Gracias a todos.